para dominar, pues lo conocemos bastante bien, ¿no? Dice el poder: un mundo, una historia, un solo tiempo progresivo, un partido, una democracia, un primer mundo, un hombre o una humanidad, ahora que parece que la mujer tiene un poquito más de cabida, siempre que muchas veces se parezca mucho a los hombres. Pero también hay otro mito del uno, y ese se nos pasa bastante más desapercibido, que es la nueva moda del uno como lo malo a erradicar. Ahora, lo uno es lo desviado de lo verdadero, que parece que suena todo mucho a uno, pero son distintos. Entonces, claro, sería muy fácil decir que ahora la solución es aniquilar este uno malo, ¿no? Entonces vemos perfectamente en la televisión la lucha extraña y maniquea que nos plantean siempre entre el dogmatismo del blanco dominante y el relativismo del blanco dominante. La solución entonces sería: viva lo plural, lo otro, sin criterio. Eso sí, salvo si nos bombardean o si nos molestan mucho los inmigrantes, y en lugar de dejarnos sus artes étnicas en el Corte Inglés, ¿no? Es decir, sería este nuevo mito del uno, o el mito contra el uno: viva lo otro, pero siempre que sea lo otro de lo mío, o esté expuesto sin peligro en un escaparate. Con todo ello vemos que el mito, el uno, es un gran problema. El mito del uno es grandísimo. Y nos hace pensar y nos hace desenmascarar muchos de nuestros tópicos más arraigados y sencillamente invisibles, es decir, nuestros mitos. Lo que hacen o pretenden hacer estos libros es contribuir a la resistencia activa que lleva a cabo la filosofía, poniendo una barricada más a la estupidez del poder que se desliza del uno grande y todo a los unos pequeños de cada individualidad autista occidental primermundista, a los unos múltiples. Lo que pretende este libro, estos libros, es ayudar a la filosofía a socavar, fisurar este gran mito del uno, para poder preguntar otra vez por el uno, para poder preguntarnos otra vez por la enología, como lo llama Teresa Oñate, en una corriente de pensamiento muy amplia. Entonces, ¿cómo funcionaría un uno no coactivo? Un uno que no se oponga a lo múltiple. En definitiva, un uno que no sea la representación del mito banal del uno. ¿Habría quizá que hablar de un uno sin uno? Hay una multiplicidad de preguntas y respuestas al respecto en estos libros. Todo ello nos conduce a una segunda razón que tiene que ver con el primer nombre del segundo libro, que es Politeísmo y crítica de la violencia. Pues la violencia se da en esos unos coercitivos del poder o en esos unos individuales. La violencia del poder y de las costumbres. Ante ello, nos proponemos de distintas maneras un politeísmo, donde uno y multiplicidad se copertenecen en la misma palabra. Es decir, muchos modos de expresarse lo divino inmanente, panteísta, pagano, lo divino en los otros, en todo lo otro, en la tierra, en las culturas, en las palabras, en las cosas, etc. Otra de las razones por las que pensamos que estos libros merecen la pena ser leídos posee relación con el segundo nombre de cada uno de ellos, es decir, Horizontes de la Latinidad y Encuentro con el Islam, y versa sobre algo muy relacionado con el uno, que es el otro. Este libro pretende hacer lo que dice: y si el mito del uno es con lo que hay que luchar, también hay que hacerlo con sus consecuencias fácticas, porque hablando de unos, no parece muy legítimo el discurso de los conquistadores colonizadores o los cruzados, hablando de sus colonias o sus afueras como menores, que no se saben organizar, que allí están con sus problemas porque son perezosos, malos o las dos cosas. No parece muy legítimo que, si luchamos contra el mito del uno, hablar de estas colonias y afueras aplastadas por Occidente en términos de menores, agresivas o salvajes. Nos parece más bien que hay que dejarlas hablar y dar lugar a una receptividad a todos y a todas que puede hacernos parecer, que nos puede hacer incluso aparecer pasados que parecen imposibles de ser repensados por ininteligibles, porque están o bien destruidos por el Occidente colono y cruzado, o también por los colonizados que han interiorizado su conquista y ya solo quieren a los Estados Unidos, o por el otro que se radicaliza en una lucha aludiendo a estos pasados, pero de un modo ya demasiado moderno, a través del petróleo y los dólares. Volvemos entonces al problema del uno. Creemos, los que estamos en esta mesa y para ello trabajamos, y muchos de los que estamos aquí, que si ya fue terrible el colonialismo y el etnocentrismo de la única sociedad buena, el etnocentrismo que sigue presente a pesar del relativismo, porque siempre pone sus aduanas y sus fronteras, evidentemente, si ya fue y es terrible el colonialismo y las cruzadas, porque así habiendo las dos cosas, no podemos, en la epocalidad que nos ha tocado vivir, es decir, la del reflujo necesario de las colonias, el reflujo en un mundo global donde se ponen muros para impedir que los colonizados vengan a sus países colonizadores, huyendo del desastre montado en sus tierras, portadas milimétricamente por diplomáticos europeos con corbata,
sin contar ni con geografías, ni con tribus, ni con culturas distintas, no podemos, decimos, en esta epocalidad andarnos con banalidades. Nuestra epocalidad necesita matices. No solo tener nosotros los matices y dejar al otro en una homogeneidad, como dice nuestra compañera Elena Sánchez en su artículo "Nosotros somos muchos, ellos son solo uno". Sobre todo, nuestra época necesita estos matices y que las dicotomías colono-colonizado, cruzado, infiel se olviden para crear nuevas posibilidades de relación. Nuevas posibilidades de vida, por ejemplo, entre la latinidad dispersa diferencialmente por el mundo, cada una con sus matices, sus caracteres, sus climas, sus geografías, o con y entre en el Islam, en sus diversas modalidades también, con sus diferentes matices también, sus caracteres, sus climas y sus geografías. Nuevas posibilidades de vida que nos ayuden a unirnos, comprendernos o disentir contra el gran uno mitológico excluyente que da lugar a estos mismos dualismos. Y ello para poder producir una unidad diferencial que resista contra el poder, a favor del pensamiento y la creación, a favor de la vida.